Gracias, señor secretario. Con el quórum reglamentario y siendo las 15:40 horas del día martes 11 de octubre del 2022, se inicia la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de la primera legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Siendo una sesión extraordinaria, pasamos directamente al orden del día. Como único punto de agenda tenemos la presentación del señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, la presente sesión ha sido citada para recibir el informe anual sobre el proceso de descentralización correspondiente al año 2021. En tal sentido, se suspende la sesión por breve término a fin de recibir al presidente del Consejo de Ministros y a los funcionarios que lo acompañan. Se reanuda la sesión. Damos la bienvenida al señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, y a los funcionarios de la Secretaría de Descentralización y de otras dependencias de PCM que lo acompañan. Como es conocido, el informe anual del proceso de descentralización se expone en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 19 de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, concordante con la novena disposición de la Ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Adicionalmente, y tal como se ha señalado, cuenta con opinión favorable del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Tiene la palabra el señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Señora congresista Diana González Delgado, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. Señoras y señores congresistas integrantes de la Comisión, señoras y señores, acudimos hoy al Congreso de la República con la finalidad de exponer el informe anual del proceso de descentralización correspondiente al año 2021 ante la Comisión de su digna presidencia, dando de esta forma cumplimiento al mandato contenido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, este informe dará cuenta en parte de las acciones realizadas por el gobierno anterior y las acciones del 28 de julio al 31 de diciembre del 2021 que corresponde a este nuevo gobierno que se encuentra comprometido con retomar el proceso de descentralización que estuvo dejado de lado por más de 10 años, siendo conscientes que existen límites que contribuyeron a la reconcentración del poder. Por ello es necesario ajustes para darle sostenibilidad y proyección estratégica a través del relanzamiento del proceso de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos descentralizados, mejorando los mecanismos de coordinación y articulando intergubernamentalmente e intersectorial
fortaleciendo las capacidades institucionales de los gobiernos descentralizados, incorporando el gobierno digital, desarrollando herramientas y metodologías que contribuyan al desarrollo territorial, así como contribuyendo a la política nacional de descentralización. Desde que inició este nuevo gobierno, hemos dado pasos firmes e importantes conducentes a lograr el impulso que la descentralización necesita. Es decir, se ha iniciado el proceso para la elaboración de la Política Nacional de Descentralización al 2030 con un horizonte a la visión del Perú 2050. Esto marca un hito importante para el país y su desarrollo territorial en las dimensiones política, económica, social y ambiental. De otro lado, luego de 20 años, ante los nuevos escenarios contextuales políticos, económicos, sociales y ambientales, se inicia una reforma del marco legal de la descentralización de manera integral, con la participación de los representantes de los gobiernos regionales, locales, la academia y la sociedad civil, para proponer cambios en diferentes niveles normativos, para lo cual requerimos el compromiso de ustedes para realizar un trabajo conjunto con miras al mismo objetivo, un Perú moderno y descentralizado. No puedo dejar de mencionar que este informe se ha elaborado con aportes de los sectores ministeriales, gobiernos regionales y demás entidades involucradas con la ejecución del proceso. A continuación, señora presidenta, dejo en el uso de la palabra al señor Yuri Chessman, secretario de Descentralización, quien expondrá el contenido técnico del informe anual del proceso de descentralización correspondiente al año 2021. Gracias, señor Aníbal Torres. Tiene la palabra el señor Yuri Chessman, secretario de Descentralización. Muy buenas tardes, señora congresista Diana González Delgado, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y del Congreso de la República. Señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Congreso, presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores congresistas de esta comisión. Vamos a iniciar la exposición del informe. Por favor, si tenemos la presentación. Muy bien, la siguiente, por favor. Como lo mencionó la presidenta de la comisión, hay una base legal que está referido al artículo 19, competencias y funciones del presidente del Consejo de Ministros, de presentar el presente informe, pero antes se necesitaba nada menos que la opinión favorable del informe por parte del Consejo de Coordinación Intergubernamental CCI, que es integrado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por la Asamblea de Municipalidades, por REMURPE también de Municipalidades Rurales, y RENAMA, que es Municipalidades Mujeres, además de los ministerios que estuvieron o integran la Comisión de Coordinación Intergubernamental, el cual ha sido por consenso o por unanimidad dicho informe en esa instancia, el 2 de julio. Pasamos, por favor. Hay que también señalar que el informe del 2021, que lo que es narrar las actividades descentralizadas en el 2021, tienen dos contextos. Contexto que se refiere al aspecto político, porque desde enero hasta el mes de julio estaba dentro de la política general de gobierno de los anteriores gobiernos. Estaba dentro, el último presidente es nada menos que el presidente Francisco Sagasti. Pero también había algo que hay que considerar siempre, la pandemia. La pandemia tenía el tema del trabajo remoto. A partir del 28 de julio, es decir, agosto a diciembre, ya tenemos la política general de gobierno 2021 con nuevas prioridades, ejes prioritarios. Tenemos nada menos acciones que desarrollar o que se han programado y que se han realizado. La siguiente, por favor. Entonces, como ven ustedes en la parte esta es la estructura, rápidamente la pasamos porque la tienen ustedes en digital y hemos traído también en físico. Si nos pueden, por favor, hay congresistas para que puedan entregar su informe.
Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí nomás. Bueno, como señalamos, el informe tiene un contexto de pandemia, ¿no? Recordarán que los trabajos realizados en la gestión pública fueron prácticamente desde la casa, había poca actividad, la priorización de los recursos estaba dirigido a la salud para salvar vidas, entonces los presupuestos, obviamente regionales, locales y nacionales, estaban priorizados de acuerdo a la política general de gobierno del anterior y del actual. Así también tenemos que el trabajo remoto, que era una nueva forma de gestionar la gestión pública en las intervenciones públicas, marcaba una pauta distinta, ¿no? La presencialidad quedó a un lado y la virtualidad pasó galopantemente a marcar una diferencia respecto a cómo cumplir los objetivos del Estado respecto a los ciudadanos. La siguiente, por favor. Descentralización significa la entrega del poder del gobierno nacional al gobierno local y al gobierno regional. Pero ¿cómo se entrega ese poder? Obviamente, desde que se inició el proceso de integración en el año 2003, y la ley de base de centralización señala que se entrega las competencias y funciones a los gobiernos regionales, ese poder. Entregamos el poder, ahora a partir de la fecha que te entrego esa transferencia al gobierno regional, tú eres autónomo, política, económica, administrativamente para decidir sobre tu territorio. En ese contexto se ha entregado nada menos que 4.536 funciones, que significan el 94.3% de las transferencias efectivas, estando pendiente el 5.7%, es decir, 274 funciones. Con ello se ha cumplido. En el año 2021, a pesar de la pandemia, se ha logrado transferir nada menos que en el Ministerio de Vivienda el literal G de la función 58, del artículo 58, y en cuanto al Ministerio de Cultura, se declaró por concluida la transferencia 17 funciones vinculadas al turismo. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos aún pendiente funciones, pero casi la gran parte es para la Municipalidad Metropolitana de Lima, que está todavía en proceso de transferencia. Pasamos. Bueno, cuando se entrega una función, la función la realiza el funcionario, la autoridad, de acuerdo a sus competencias, pero el ciudadano no recibe la función. El ciudadano lo que recibe es el servicio público, el bien público, el hospital, servicio público, la atención. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que trabajar modelos de servicio público para evitar duplicidad, nada menos en la función y recursos innecesarios. Para ello se ha trabajado ya después de 15 años modelos de provisión de servicios, bienes y servicios, en la cual en la diapositiva se puede ver cómo está nacido. El Decreto Supremo 029-2018 establece que los ministerios con competencias compartidas determinan sus roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno para el modelo de provisión de servicios. Y con esta pauta es que la Secretaría de Descentralización el año 2020 emite o establece los lineamientos para la formulación de dichos modelos. Y es recién en el año 2021, en plena pandemia, que se aprobó la guía metodológica para la formulación de modelos base de provisión de bienes y servicios para evitar nada menos que la duplicidad de funciones y presupuestos de esa manera. Como ven acá tenemos componente del 1 al 3 que tiene que ver con la estrategia y resultados, con la implementación y seguimiento y evaluación. La siguiente, por favor. Acá tenemos los avances de los ministerios. Creo que este es un gran reporte porque es difícil ponerse de acuerdo en los 3 niveles de gobierno sobre el servicio público que corresponde de acuerdo a las competencias compartidas, y con ello va pues las atribuciones y roles de cada nivel de gobierno. Pueden ver las etapas preparatoria, etapa 1 y 2. La etapa 1 es caracterización de la provisión y la etapa 2 es la propuesta de mejora del modelo de servicios. Se ha aprobado de los 170 identificados por los ministerios y gobiernos regionales, se ha aprobado 2 modelos que son el Ministerio de Agricultura, están en proceso otra cantidad de aprobar los modelos, y esperemos que en el transcurso de los meses haya más modelos de servicios que permitan pues evitar duplicidad y más efectividad del servicio público en atención al ciudadano. Pasamos. El año 2021, porque estamos explicando lo que pasó en el año 2021. Tenemos fuente de financiamiento a los gobiernos regionales, como ven ahí, del 17 al 21, hay obviamente un ascenso en los presupuestos, esto ya en el marco de la gestión fiscal. Como ven, del 2017 al 2020-21, como marca la pauta del presupuesto inicial modificado con el devengado, ¿no? En los gobiernos regionales
tenemos 45.274 millones y tenemos devengados 90.4%, un poco más superior al nada menos que al 2020 y el 2019, ¿no? Pasamos, por favor. En cuanto a los gobiernos locales, también igual tenemos acá por toda fuente los recursos, lo que se ha distribuido. Y respecto al PIN, que es el presupuesto inicial modificado, su ejecución es mucho menor, ¿sí?, que en relación a los gobiernos regionales. Pero también hay un incremento, como ven, en el anterior cuadro y en ese cuadro del presupuesto hacia los gobiernos regionales y hacia los gobiernos locales. Pasamos, bueno, la ley también establece que una de las formas de legislación fiscal es el Fondo de Compensación Regional y tenemos acá nada menos que cuáles son los gobiernos regionales que, a manera de compensar, han priorizados por sus necesidades y han captado mayor recurso del FONCOR. Son nada menos el GORE San Martín, el GORE Puno, el GORE Pasco, el GORE Huánuco y el GORE Amazonas, los que tienen mayor presupuesto en FONCOR, 770 millones, ¿no? Y para este año sí ha habido un incremento importante, 3.489 millones, pero eso corresponde al informe al 2022. Respecto a la descentralización fiscal con el Fondo de Compensación Municipal, que es el Fondo Común, igual tenemos el presupuesto comparativo del 2017 al 2021. ¿Sí? Ha habido un incremento siempre, como ven, pueden ustedes observar, siendo las municipalidades que están a la derecha las de mayor, que captan mayor fondo del Fondo Común. 2021 ha habido 8.495 millones. La siguiente, por favor. Tenemos el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. El año 2021, como ustedes pueden ver, hay una equivocación ahí, pero es el Fondo Invierte de Desarrollo, el FID. Como ven ustedes, el 2021 no ha habido fondos, obviamente la priorización ha estado dirigido al tema de salud, pero el año 2022 sí ya se entregó 319 millones para los proyectos que han ganado 170. El siguiente, por favor. Como toda descentralización, lo que corresponde es la articulación entre los niveles de gobierno, es decir, las autoridades, tanto los ministerios, el presidente, los gobernadores y los alcaldes. Y para ello hay instancias. Desde que se inició la descentralización hay varios espacios de articulación de las políticas públicas, de los planes, para llegar a acuerdos y consensos respecto de cómo debe avanzar la descentralización. Dentro de ellos, el año 2021 se ha realizado 4 GORES ejecutivos, que es una instancia, un espacio donde los ministros atienden los pedidos de los gobernadores regionales. En estos 4 espacios tenemos algo muy importante. Desde que se creó el Consejo de Coordinación Intergubernamental en el año 2007, hubo varios intentos de reglamentar y de instalar. Y eso no sucedió. Sin embargo, en el periodo que corresponde al gobierno del presidente Castillo, en agosto se instaló el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Aspecto importante para la articulación de las políticas públicas, de las estrategias y consensuar nada menos una visión conjunta del territorio en todos los actores territoriales, en este caso los niveles. Hemos tenido 4 GORES ejecutivos. Sí, también hemos tenido 3 MUNI ejecutivos, que es donde se reúnen los alcaldes con el ministro y los grupos técnicos de los ministerios. El MUNI ejecutivo bicentenario en Ayacucho, el MUNI ejecutivo en Puno y el MUNI ejecutivo en Apurímac. Corresponde al año 21. Y además también se han realizado reuniones ejecutivas, 12 reuniones ejecutivas en diferentes partes del país. La siguiente, por favor. Una forma, digamos, metodológica de llegar a acuerdos en agendas territoriales es que comenzaba a trabajarse en mesas técnicas de desarrollo. Y como ven ustedes, en los departamentos que están en la diapositiva y en las provincias, son sitios de conflictividad, pero también de recursos cercanos. Pero estos sitios de conflictividad necesitan un diálogo y un consenso, para ello una mesa técnica de desarrollo. Es decir, lograr el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, con la sociedad civil, se sienten a conversar sobre cómo es su futuro con los recursos que tienen. Y qué es lo que se espera en el tiempo de los escenarios económicos, sociales, contextuales.
Entonces, para eso hay 8 mesas técnicas de desarrollo que tienen una metodología en su elaboración de la Agenda de Desarrollo Territorial. Porque no es solo juntarse y sumar los proyectos que tienen los alcaldes, sino es identificar las brechas sociales para trabajar las agendas territoriales de manera metodológica. Y para ello también hemos aprobado una guía. Siguiente. Otro aspecto importante que también que está en la política de Estado, del Acuerdo Nacional, señala que una de las formas de descentralizar es buscar eficiencia, efectividad de la descentralización. Y para ello ve la asociatividad territorial, nada menos que con las mancomunidades regionales y las mancomunidades municipales. ¿Esto qué quiere decir? Que los gobernadores se sientan, entre 8 o 7, forman una mancomunidad. ¿Y para qué la forman? ¿Cuál es su finalidad? Primero, articular políticas interdepartamentales, o le llaman interregionales. ¿Por qué? Porque sus competencias terminan en el departamento, que él administra como gobernador. Pero es suficiente porque los grandes proyectos, macroproyectos, pasan a los departamentos. En ese sentido, las mancomunidades tienen facultad por ley, creada por el Congreso, y reglamentada para trabajar políticas interregionales y trabajar proyectos interregionales que van más allá de su departamento. Y tenemos 7 mancomunidades regionales que se han realizado, y en el año 2021 tenemos una más. Este año está la Mancomunidad Regional Bicentenario y seguramente en los próximos días estará ya aprobándose finalmente. Respecto a las mancomunidades municipales, tenemos 209 mancomunidades municipales donde los alcaldes se juntan para trabajar planes interdistritales o planes interprovinciales, que los asemejan en el qué, en el cómo beneficiamos a la sociedad, a la población, en lograr mayor turismo, mejor los residuos sólidos, o trabajar el tema de desarrollo económico o social. Es decir, 7 o 8 alcaldes sentados con una finalidad más allá de su distrito. Y tenemos 209 mancomunidades, para lo cual hemos aprobado nada menos, en sentido prospectivo, y desarrollando siempre metodologías, un programa. Pasamos a las agencias regionales de desarrollo. En las recomendaciones de la OCDE, en el 2016, señalaba que hay que trabajar agencias regionales de desarrollo para buscar gobernanza territorial con los actores dinámicos del desarrollo territorial, es decir, las cadenas de valor. Para ello, se han instalado nada menos que 12 agencias regionales de desarrollo que están en proceso el año 2021. El día de hoy hay 13 instaladas y 3 en proceso más de aprobación. Acá tenemos que las agencias son un mecanismo de coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental que implementa en los espacios públicos y privados con la participación de quienes, de la academia, de las empresas, del gobierno regional quien conduce esta ERD y de la sociedad civil o sociedad que tiene que ver con las agencias regionales de desarrollo. Entonces, esta propuesta se ha desarrollado en 12 departamentos, como ustedes pueden ver ahí. Piura, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Tacna, Anca, San Martín, Tumbes y Huancavelica. Y la siguiente, y por cada departamento están las cadenas de valor que han desarrollado. Las cadenas de valor. ¿Sí? Tenemos nada menos logros importantes. La Unión Europea está conduciendo a través de GIZ 7 ARDs, y por la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría 6 ARDs y 3 más en desarrollar. Entonces, como ven acá, a través de esta estrategia de descentralización, estrategia de desarrollo de innovación regional, EDIR, porque cada agencia regional de desarrollo tiene una estrategia que cumplir, y ya se han aprobado 6 EDIR y están en proceso de aprobar 6 más. Y ahora, lo siguiente, un mapeo de las principales oportunidades económicas que tiene el territorio. Ahí tenemos los departamentos. Se cuenta ahora con 6 EDIR, ¿sí? Que se ha logrado, y 6 en proceso de aprobación. Se ha logrado el apalancamiento de más de 15 millones de soles para el financiamiento de planes de negocios y la creación comercial financiera y la asesoría de proyectos. Alrededor de 100 proyectos asesorados para la formulación y presentación de fondos, y más de 2.000 personas capacitadas a través de cursos, seminarios, talleres y formulación de proyectos innovadores de desarrollo económico, sostenibilidad, género, económica, entre otros. Esos 2.000 son productores, son empresarios, son académicos que tienen que ver. La siguiente, por favor. Y una de las grandes debilidades que se tiene en la descentralización son las capacidades cognitivas de los actores.
es decir, los que toman decisiones todos los días. Para ello, la Secretaría de Descentralización, a pesar de la pandemia, se ha logrado nada menos que 6.065 atenciones, sea individual o grupal, para impulsar nada menos la mejora de las competencias y funciones que han sido transferidas y que la están ejerciendo actualmente los gobiernos regionales y locales. La siguiente. Cada ministerio también, a través de sus equipos técnicos, de sus comisiones intergubernamentales, oficinas de centralización, también capacitan diariamente a los gobiernos regionales y locales. Recordemos que son cientos de municipalidades que vienen todos los días, entonces ellos hacen actividades, talleres, seminarios, cursos o asistencias técnicas a las municipalidades, a sus equipos técnicos de las municipalidades. Acá tenemos que ellos han reportado en el informe por sector, el MINSA, Vivienda, Trabajo, Produce, MINCETUR, Energía y Minas, entre otros, la cantidad de acciones de fortalecimiento. Hay que señalar que hay competencias y funciones mucho más atractivas para el gobierno regional porque son las que están relacionadas a las brechas sociales. Y por ello que en nosotros es poco menor. La siguiente, por favor. Bueno, el año 2021, trabajo remoto, pandemia, trabajo remoto, hizo que significó que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital dio un impulso enorme de cambiar la descentralización a una descentralización digital. Para ello, la utilización de los medios digitales y la transformación digital, que tiene que ver con la inteligencia artificial, más learning, economía digital, talento digital, se han involucrado nada menos que en cerrar las brechas del conocimiento de la ciudadanía digital. Y se ha nada menos logrado 82.158 capacitaciones. Un reto histórico, sobre todo no se hubiera podido lograr esto si no hubiera habido la terrible pandemia del COVID-19, pero la digitalización ahora es una forma de hacer, ¿cómo se llama?, gestión pública. Y además lo que se quiere son ciudadanos digitales. Queremos alcaldes que utilicen los aplicativos digitales para que no estén llamando al asesor, sino diga, a ver, Alexa, dime cuál es la gestión presupuestal, o que si están en el aeropuerto o viajando puedan ver en el celular cuál es la ejecución presupuestal, quién llegó tarde, cuáles nada menos los proyectos que están avanzados, todo desde el celular. Y eso se está logrando a través de una descentralización digital. Se está trabajando lo que llamamos el modelo de territorios digitales. Allá los gobiernos regionales han logrado un premio, ICSO, y esperemos que los demás. La meta para el próximo periodo es llegar a 200 municipalidades, ¿no? Pasamos. Obviamente, en una pandemia y trabajo remoto, la gestión pública presencial cambió. Si antes teníamos nada menos mesas de partes presenciales y no se podía cambiar el chip, no se podía cambiar ese formato, la pandemia te dijo que sí se puede, ¿sí? Y ahora las mesas de partes son digitales, ¿sí? La atención es digital, ya no tiene que el ciudadano no tiene que ir a la municipalidad o al ministerio a hacer cola, gastar nada menos sus recursos, pocos recursos en movilidad, ¿no? Sino por digital puede trabajar esa parte. Pero en ese sentido, en la modernización de la gestión pública también sufrió un cambio. Este año se aprobó la Política Nacional de Modernización al 2030, ¿sí? Y con ello fue impulsada nada menos por este cambio disruptivo. Se ha realizado 156 asistencias técnicas, como ven ustedes en la diapositiva, un acompañamiento técnico, 86 asistencias técnicas, una revisión de informes y 66 talleres de capacitación. Los talleres de capacitación tienen que ver con la norma técnica de calidad, que tiene que ver con la calidad del servicio público respecto a la satisfacción del ciudadano. Por ahí viene la medición. Si el ciudadano está satisfecho con el servicio público, entonces el servicio público sí está bien. Si no está satisfecho con el servicio público, entonces tiene que formularse o reformularse el servicio de servicio público. Y es lo que llaman la cadena de valor. El insumo, la actividad, el producto y el resultado que se espera, la satisfacción del ciudadano. En ese sentido, hay un buen aporte de la Secretaría de Gestión Pública. Y bueno, también señala la norma que no solamente se informa sobre las actividades que se tiene el año 2021, que es parte de la historia, y solo hace un recuento de esto. Por link se han mandado las más de 600 páginas que comprende todos los informes de los sectores, solo estamos informando lo más resaltante de todo ello, pero había que presentar acciones. Desde agosto del nuevo gobierno y considerando la política de Estado y la política general del gobierno, se trazó 11 acciones importantes. Primero, no se podía entender cómo en 20 años no se haya trabajado una visión de la descentralización a largo tiempo, a largo plazo. Y eso era un reto que asumir. Y bueno, se está elaborando una política nacional de la descentralización al 2030 con un horizonte al 2050 por la visión de Perú.
Entonces, esta política que está allá, que ha tenido en su primera fase de elaboración a más de 700 actores regionales, locales y de los ministerios, ya tenemos la problemática de la descentralización. Ahora corresponde en la segunda parte elaborar la propuesta de la solución. Es decir, que podemos cerrar los ojos y transportarnos en el tiempo cómo debe ser la descentralización al 2030. Pero en 20 años nunca se hubo un plan y nunca hubo una política que nos lleve todos juntos con indicadores de medición a la descentralización. Y esto fue un error. Otra parte que también hay que señalar, que la ley de base de descentralización y las leyes complementarias son del año 2002. Y se inicia con el año 2003, ya con la activación de los gobiernos regionales. Los escenarios contextuales, ambientales, políticos, de disrupción digital, la norma no aguanta, no soporta esos cambios, tiene que mejorarse. Entonces, se ha emprendido ya hace varios meses la gran reforma del marco normativo del proceso de descentralización. En el Consejo de Coordinación Intergubernamental se aprobó el grupo de trabajo, ya se constituyó el grupo de trabajo, y estamos de todas las entidades involucradas, nada menos en la gran reforma del proceso de descentralización, que tiene que ver todas las leyes de proceso, en una revisión y unas nuevas propuestas para hacer este gran cambio. Porque si no se regula la descentralización, por más que tengamos política e instrumentos, no surten muchos efectos. La norma marca la pauta, en ese sentido. Y el otro es 20 años del conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde yo puedo ir como docente o como autoridad, gobierno regional o alcalde, y decir, quiero analizar y tomar decisiones para poder ser más efectivo en mis políticas municipales? No hay. ¿Sí? Para ello, se ha implementado el Observatorio Nacional de la Descentralización para la Gestión del Conocimiento, para trabajar investigaciones, estudios, estadísticas que puedan realizar, y se está nada menos, con mucha alegría lo digo, este Observatorio Nacional de la Descentralización se está incorporando a 5 observatorios regionales. Tenemos universidades de los departamentos que se han sumado a este esfuerzo. Ya tenemos la primera, la Universidad Nacional de la Amazonía en Madre de Dios, y tenemos otras universidades de otros departamentos que van a conformar su observatorio regional de la descentralización. Y ello va a poder gestionar el conocimiento de todo lo que tiene que ver con el proceso de descentralización. Ya lo señalé, había que fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental y había que reestructurar los GORI y los MUNI, y se han instalado nuevas instancias operativas. Se instaló en agosto el Consejo de Coordinación Intergubernamental, máxima instancia suprema de la articulación de las políticas públicas territoriales, y este año, en julio del 22, se ha hecho la segunda sesión y próximamente se estará haciendo la tercera sesión. Entonces, sí estamos obedeciendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sí estamos articulando con los gobiernos regionales y locales. A fortalecer las mancomunidades regionales y municipales. El día de hoy tenemos un taller para las mancomunidades municipales que se está desarrollando en la Secretaría de Descentralización. Tenemos 27 presidentes de mancomunidades municipales recibiendo nada menos inducción sobre las políticas y tratando de mejorar nada menos ese proceso de transferencia del presidente de la mancomunidad al nuevo alcalde que asume la mancomunidad municipal. Hoy día lo estamos realizando justamente, y se conformó la Asociación Nacional de Mancomunidades Municipales, que lo preside un alcalde de Cusco. Ampliar las agencias regionales de desarrollo, ARD. Si teníamos 12, el día de hoy tenemos 16. ¿Sí? Se está logrando, pero eso ya corresponde al año 2022. Fortalecer la gobernanza con las agendas de desarrollo territorial, ¿no? La metodología es básico para poder entender en los actores territoriales que no solamente es la suma de proyectos que piden por necesidad de cierre de brechas, sino que hay que trabajar metodológicamente con CEPLAN, cómo es estudiar el territorio y qué se necesita. Los ciudadanos necesitan efectividad en sus decisiones. Reiniciar nada menos la transferencia de funciones. Este año el plan de transferencias, porque quiero señalar, durante el año 2010 al año 2020 no se aprobó un plan anual de transferencias. ¿Y qué quiere decir eso? Que las funciones que tenía nada menos el gobierno regional, que le habían entregado años antes, no sufrió cambio o mejora en cuanto a instrumentos y normatividad que lo regule, que lo empodere, que lo consolide, que tenga que sea más robusto al momento de actuar en las administraciones territoriales.
Así que este año el plan anual de transferencias tiene una definición de la gestión descentralizada, acorde con los nuevos tiempos sociales, económicos, escenarios contextuales y tendencias mundiales. Tenemos nada menos que modelos de provisión de servicios, estamos impulsándolos para evitar duplicidades. El Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades Institucionales, otro error, que durante 5 años tampoco ha habido un plan de capacidades institucionales. Dentro de 2 o 3 semanas se está ya lanzando el proyecto, que estamos terminándolo. Es un plan de capacidades que comprende 8 componentes y que comprende nada menos la parte digital, que es la más importante, y la política nacional de modernización, que hace una semana se ha aprobado. Pero además también comprende el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. Y finalizando, las acciones que se programaron el año pasado y que se están realizando, es el relanzamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial FIT, que se entregaron 319 millones y que para este año hay un mayor incremento. Con eso he finalizado el informe del proceso de intervención, señora Presidenta de la Comisión, señor Presidente del Consejo de Ministros. Gracias. Agradecemos la presentación del señor Yuri Chessman, secretario de Descentralización. Si algún congresista tuviera alguna pregunta o comentario que realizar, se le cede el uso de la palabra. Congresista Yarro. Gracias. Gracias. Un poquito alta mi voz. Señor Premier, buenas tardes. Buenas tardes a los directores de la Dirección de Descentralización. Este es un tema que hemos venido conversando y viendo durante todo el tiempo pasado, que hemos estado nosotros también viendo la Comisión de Descentralización. Si bien es cierto, el planteamiento que se hace es un programa, un proyecto que debió haberse hecho desde el 2012, 2013, si no me equivoco, el tema va porque no se está aplicando realmente en las diferentes regiones. O sea, si bien es cierto, hemos tenido nosotros, por ejemplo, reuniones con el ministro de Salud o con los representantes del Ministerio de Salud, por ejemplo, para el tema de hospitales. En muchos casos las regiones tienen que ver porque se les transfieren fondos para la recuperación de infraestructura de hospitales. Pero lo que vemos es que existe de alguna manera un divorcio entre el Ejecutivo y los mismos gobiernos regionales. Vamos a tener la oportunidad de un cambio de autoridades a nivel nacional. Tenemos, creo, nosotros a través también del Congreso de la República actualizar esta ley de descentralización, hacerla mucho más permeable para que exista esa, digamos, coordinación entre el Ejecutivo, el gobierno regional y los gobiernos locales. En muchos casos, por ejemplo, en el tema de algunas obras paralizadas, es que no se les transfiere por parte del MEF el presupuesto a ciertas regiones y vemos obras paralizadas. En el tema de educación igual, hemos visto que los colegios, si bien es cierto, están dentro de un programa, tampoco pueden desarrollarse en el tema de infraestructura. Y así tenemos una suerte de problemas. O sea, la ley puede ser que sea, digamos, en teoría muy buena, pero en la práctica no se está dando. En el tema de conectividad, usted habla de que existe hoy las mesas virtuales, pero yo le digo que si usted va a un pueblo o a una comunidad nativa, no existe ni siquiera la mesa de partes. Entonces, no nos centremos en que se desarrolle solamente en las capitales de regiones, sino que este proceso debería llegar, para cuál fue el fin, a todo el ámbito nacional. Por ejemplo, Lima Metropolitana. Lima Metropolitana tiene un régimen especial. Desde 2002, 2003, supuestamente se le tenía que transferir a la Municipalidad de Lima las funciones de región, cosa que hasta la fecha no se ha hecho. Entonces tiene una especie de doble categoría, ¿no? Es a la vez provincial, pero también tiene la función de región sin presupuesto. Y es un tema que debería abocarse acá en el Congreso y también
por parte de la PCM referente a que si nosotros podemos lograr que esta descentralización en la misma región de Lima metropolitana funcione, se podría avanzar mucho en el tema, por ejemplo, de educación, en el tema de salud. Entonces, yo sí agradezco esta exposición. Con el señor Rimarachín hemos trabajado de la mano todo un año, a quien agradezco la paciencia que nos ha tenido, sobre todo en la problemática de centros poblados, que es un tema también que tendríamos que verlo, porque no solamente hay que declararlos de interés nacional como centros poblados o distritos. Si yo no tengo presupuesto y no tengo la aplicación de esta ley de descentralización, realmente estoy creando una especie de burbuja para los mismos habitantes, no pobladores. Entonces yo creo que a través de la presidencia de esta comisión, a través de la PCM, que hemos tenido, como le repito, un trabajo bastante estrecho en todo el año pasado, deberíamos realmente aterrizar esta ley, aterrizar para que llegue realmente a los lugares que se necesitan. Oficinas descentralizadas, atención descentralizada, que el gobierno tenga una presencia mucho mayor a nivel nacional, porque vemos que muchas personas vienen acá a Lima para poder hacer trámites. Entonces, es un tema que creo que podría desarrollarse siempre con la actualización al 2022. Solamente eso quería anotar. Gracias. Gracias, congresista Yarro. Congresista Ceballos, por la plataforma. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Saludar al ministro, al premier y también a todos los funcionarios de la PCM. Es importante el tema de la descentralización porque nos permite fortalecer a las instituciones públicas del Estado. Como bien me antecedió la congresista Norma Yarro, yo también considero que los centros poblados deben fortalecerse, porque muchos centros poblados hoy están optando por ser distrito. ¿Y por qué están optando por ser distrito? Porque lamentablemente con media UIT de transferencia todos los meses, más sus dietas que reciben los alcaldes, no se puede hacer casi nada. Entonces, lo que ellos necesitan es, como son muchos, el 80% son de zonas rurales y el 20% urbanas, sobre todo las rurales, se tiene que apoyar en fortalecer el tema agropecuario, porque de ahí es donde ha venido el desequilibrio demográfico que hemos tenido en los últimos tiempos. Todos se han venido a la ciudad y han dejado el campo. En este sentido, yo creo que el fortalecimiento de los centros poblados va a pasar por un tema de aplicar una nueva ley para ellos, ¿no? Y sobre todo para que puedan ser municipalidades productivas y puedan generar sus propios ingresos. Ahora, con respecto al tema de cómo viene trabajando el tema de transparencia, por ejemplo, en el tema de descentralización, yo lo escuchaba al señor Chisman hablar de que desde el aeropuerto podemos ver el avance y todo esto. Sí, efectivamente, pero ¿qué vemos? Vemos números fríos. ¿Y cuándo vamos a empezar a ver la calidad de los proyectos o la calidad de las obras? Por ejemplo, todos los alcaldes agarran por gastar, gastan por gastar y no estamos viendo la calidad de la ejecución de las obras. Entonces, lo que estamos viendo en esta página de transparencia simplemente es que solamente se verifica el gasto, si cumplió o no cumplió, pero no verificamos si ese gasto cumplió su objetivo de tener una escuela, de tener un hospital, no sé, y una serie de infraestructura. Asimismo, también no podemos medir cuántas obras paralizadas tenemos ese año, o sea, que nos permita saber, por ejemplo, si tenemos problemas en la ejecución, tenemos problemas durante el proceso de selección y una serie de aspectos que serían excelentes, porque ¿dónde está la mayor corrupción y dónde está el tema donde se pierde mayor cantidad de recursos? Es justamente en las obras, en la ejecución de las obras. Y es ahí donde yo creo que el tema de centralización debe de ser un poco más firme y tiene que empezar a medir todos estos aspectos y no solamente medir números, sino también calidad de ejecución presupuestal. Eso nada más. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Echevarría. Sí. Señora presidenta, buenas tardes. Señor premier y su comitiva, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar mi total respaldo al trabajo que viene desempeñando el premier Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo Terrones para llegar hasta el último rincón de nuestro Perú. Asimismo, mostrar mi solidaridad por la persecución política y judicial
que viene afrontando la familia del presidente Pedro Castillo Terrones. Si esto hubiese ocurrido desde mucho más antes, en realidad el Perú estuviese en otro sitial y no estuviese sumergido en la mafia y corrupción que en realidad todavía tiene que recibir o echarle la culpa a este gobierno. Señora Presidenta de la Comisión de Descentralización, quiero hacer presente que los proyectos de ley del Ejecutivo son proyectos de carácter prioritario, como es el proyecto de ley 2903-2022-PE, que propone crear el distrito de Alto Trujillo en la provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad, que hasta ahora no se ha tratado en la agenda de comisiones, pese a haber cumplido con todos los requisitos y siendo un clamor de toda la población alto trujillana. No hay razón justificable para seguir aplazando el dictamen y aprobación de este proyecto de ley. En este sentido, aprovechando que el Premier se encuentra en esta sala y en aras que se llegue a una descentralización plena en todo nuestro país, hago presente que en estos días presentaré el proyecto de ley de asignación de recursos económicos a las municipalidades de centros poblados, con la finalidad de que éstas puedan disponer de recursos para cumplir con la administración de servicios básicos. Finalmente, solicito al Premier y a través suyo a todo el Ejecutivo para que dicho proyecto no sea observado, por el contrario, sea respaldado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Echavarría. Premier, agradecer su presencia, así como la presentación del señor Yuri Chessman. Y a mí me gustaría consultar, ustedes nos han entregado este informe anual del proceso de descentralización. Exactamente en la página 119 de este informe, específicamente en el numeral 3.1.2, se indica que la Secretaría de Descentralización propone una reforma legal en diferentes niveles normativos, constitución, leyes orgánicas. Sobre esto, ¿cuál es el objetivo que apunta dicha reforma? ¿Esta reforma implicaría una modificación al modelo actual de la descentralización? Y en todo caso, ¿cuándo se estaría presentando las propuestas de esta reforma? Como segunda consulta, me gustaría indicar que yo, congresista de la región Arequipa, durante nuestra semana de representación recorremos el Perú profundo y conocí el caso particular de una municipalidad rural donde la persona que realiza las labores de contabilidad trabaja en Arequipa, pero en la ciudad de Arequipa, a más de 12 horas de la municipalidad rural que les comento. Y al igual que en otras municipalidades, se tercerizan labores gerenciales como esta debido a la falta de profesionales o escaso presupuesto. En ese sentido, ¿qué acciones concretas ha adoptado PCM para dar una solución a este problema que sucede en más de una municipalidad y mucho más en las municipalidades rurales? Sí, señora presidenta. En cuanto a lo manifestado por la congresista Yarro, efectivamente no todos sabemos que la descentralización no es tal. Que se hizo la descentralización sobre la base de los departamentos. Que la descentralización fue una departamentalización. Que se debió crear, ¿no?, grandes regiones. Y esa es la aspiración hasta la actualidad. Es un trabajo conjunto que tiene que realizar el Ejecutivo con el Legislativo. No se justifica para nada que Tumbes sea una región y también Arequipa sea una región. Arequipa es una región, si bien es cierto, mucho más grande que Tumbes, pero sin embargo Arequipa sí se puede integrar para incluso tener selva, o sea, una gran región. Que hay que actualizar la ley de descentralización, que duda cabe. Se tiene que hacer progresivamente, no se puede hacer
no de golpe hay que estudiar la realidad, porque la ley responde a una realidad social y no a una imaginación de las personas, como se ha hecho con la descentralización actual que tenemos. Lima en realidad, conforme a la ley, es una provincia y además es una región, por ley. Entonces, ¿cómo puede haber un alcalde para Lima y un gobierno regional para Lima? Pero eso es lo que se ha hecho legislativamente. Por eso es que no puede haber un gobierno regional. O hay un alcalde o hay un gobierno regional. De manera que lo que usted manifiesta, congresista Hierro, estamos plenamente de acuerdo. Hay que aterrizar legislativamente, pero es un trabajo largo que tenemos que realizar. Que el señor Ceballos, el congresista Ceballos, que los centros poblados deben fortalecerse. A eso tendemos. Se tiene que fortalecer los centros poblados. Pero ¿cómo fortalecemos los centros poblados? Miremos la realidad. ¿Qué calidad de educación tenemos durante toda la República? Y ahora el gravísimo problema es la ejecución presupuestal. En un centro poblado, en un distrito, en una provincia, incluso no en una para ejecutar, por ejemplo, una obra, que puede ser un camino, puede ser un puente, puede ser una escuela, un hospital, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se requiere para ello? Se requiere contar con un expediente técnico y los gobiernos, ni los gobiernos locales, ni los regionales pueden hacer un expediente técnico y las observaciones que les formulen desde Lima no pueden levantar esas observaciones. El Perú no está preparado. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Que los técnicos de los gobiernos locales, regionales, ¿no? Coordinen con los técnicos del gobierno central para levantar esas observaciones y poder completar sus expedientes técnicos. O que los técnicos de Lima vayan a provincias, que lo están haciendo, o vayan a los distritos, o también que la conexión se haga vía internet. Y de esa forma estamos superando la ejecución de estas obras. Tenemos un gran problema en el país, ¿no? La falta de ejecución presupuestal, ¿no? En los gobiernos locales, en los regionales y también en el gobierno nacional. Yo tengo reuniones permanentes conjuntamente con todos los ministros precisamente para acelerar el gasto, ¿no? El gasto del presupuesto. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos impulsado enormemente la ejecución de las obras a cargo de la autoridad regional con cambios, y que está ya cerca del 80% y que este año va a ejecutar el 100%. Pero sí tenemos todavía atrasos, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, en el de Agricultura y en el de Educación, ¿no? En educación hay un programa, el PRONACET, que de todas maneras eso tenemos que cambiarlo para que pase a vivienda o a reconstrucción con cambios y así acelerar la ejecución de las obras. Existe ahora, actualmente a esta altura del año, que estamos terminando el año, que vienen gobiernos locales o gobiernos regionales a pedir más presupuesto, sin haber ejecutado el presupuesto que tienen. Entonces, justo allí, hacerse la pregunta, ¿y para qué quieres más plata? ¿No? Si no has ejecutado lo que tenías que ejecutar. Incluso se están dando facilidades para que en aquellos casos en que el gobierno local o regional no pueden ejecutar ya tal obra, no se va a ejecutar, eso se consideran saldos para ser utilizados en otras obras que sí se pueden ejecutar. No es que se les esté negando presupuesto
a los gobiernos locales o regionales. No, sino que exigimos algunos requisitos. ¿Quieres más plata? Muy bien. Tu expediente técnico está completo, tiene asignación presupuestal, ¿no? ¿Y cuánto has ejecutado este año? Has ejecutado, por ejemplo, más del 70%, y entonces sí se le puede dar más dinero para que siga trabajando, pero a estas alturas, por supuesto, haciendo un mayor control en la ejecución del gasto. En cuanto a la persecución política o judicial de que habla el congresista Chavarría, es de conocimiento público. No solamente de conocimiento público, sino de conocimiento internacional, ¿no? Porque a partir ya del día siguiente mismo en que el presidente actual juró, entonces ya hubo la persecución por medio de la vacancia. Se le quiso bancar, fracasó. Se fracasó en la vacancia políticamente, y entonces vino la otra etapa, la etapa de la investigación fiscal y judicial, que lo tenemos ahora. Basta que exista en un periódico alguna declaración para que la fiscalía abra investigación. Basta eso, ¿no? Y eso es de conocimiento público, y es de conocimiento no solamente internamente, sino en extranjero. Se conoce eso. Nosotros recibimos llamadas constantemente. ¿Qué cosa es lo que pasa con la administración de justicia en el Perú? Y sinceramente está politizada, porque vemos, y esto lo digo objetivamente, ¿no?, que la señora fiscal de la Nación destituye, cambia a la fiscal que investigaba a su hermana por haber presuntamente puesto en libertad a narcotraficantes. Cambia, debilita la investigación a los cuellos blancos. Cambia al fiscal que investigaba a una organización allí de narcotraficantes. Señor Premier, disculpando la interrupción, y a los colegas congresistas, solo para que recordemos que el único punto de agenda es el informe anual de proceso de descentralización, para que nos podamos ceñir a las preguntas y a las respuestas de las mismas, por favor. Sí, exactamente, y estoy contestando, por supuesto, a las preguntas, ¿no? No se podría dejar de contestar a las preguntas en un foro como este, el primer poder del Estado, el poder, ¿no?, de las leyes, en donde todos debemos actuar dentro del marco de la ley. Pero lo que ha sucedido ahora, todo el mundo conoce lo que ha sucedido ahora, ¿no? Y las personas que han sido encontradas con estas pruebas, que están las pruebas allí, ellos son los que están juzgando, ellos son los que están haciendo esto. Ellos deberían estar detrás de rejas y no a los que está investigando. Puede gustar, no puede gustar, pero se tiene ya en el Perú que decir la verdad. Y finalmente, en cuanto a la Secretaría, al artículo 119, creo, el 119 de... Página 119 del informe. Quisiera, señorita presidenta, disculpen usted, que le ceda la palabra al secretario técnico para que conteste este extremo de su inquietud. Muchas gracias. La descentralización de una finalidad, cerrar brechas sociales, las desigualdades. Los departamentos son muy desiguales. Y uno de los objetivos precisamente de la descentralización es evitar esas desigualdades sociales y económicas. Hay departamentos que son mucho más ricos porque tienen quizás la explotación de ciertos recursos, otros no las tienen. Entonces el Estado y la descentralización es el proceso donde se cierran desigualdades, y que es lo que queremos. Y avanzan por dos formatos. Primero, la regulación de las normas que permita actuación e intervención del Estado a través de los 3 niveles de gobierno, y las políticas públicas, que con lo que se logra nada menos la intervención
a través de los servicios públicos en el territorio. Entonces tenemos la regulación, que son las normas públicas, las políticas públicas, que es el cierre de brechas a través de servicios públicos para buscar impactos hacia el ciudadano. Y cierto, sí, esas propuestas tienen que ver con la mejora del impacto al ciudadano, el bienestar del ciudadano, ¿no? Dentro de lo que llamamos en la voz de la finalidad última, ¿no? Un país del bienestar. Entonces, lo que la decisión es de cerrar brechas, evitar las desigualdades en los departamentos, en los ciudadanos. Todos somos peruanos y todos tenemos igual de oportunidades y calidad de vida. Gracias. Congresista Pariona, congresista Taipe y congresista Geri. En ese orden, por favor. Muchas gracias, estimada presidenta, por su intermedio, al señor Primer Torres, para saludarlo y a su equipo que le acompaña. También a los colegas presentes en esta sala. Lo que interesa al país en el momento es el tema de la descentralización real, ¿no? En este caso, la descentralización fiscal, la distribución de los recursos. Obviamente podemos también argumentar bastante cómo se hace esa recaudación, cómo se contribuye. Hay regiones donde se tiene, pues, inmensos recursos diversos y de los cuales quienes hacen, pues, la explotación contribuyen, tributan, y ello es distribuido, pues, en la población. Obviamente, de acuerdo a los índices de población, otros parámetros que tiene. Pero también podemos ver, pues, hay regiones, como decía, que tributan bastante, como otras no. En ese contexto, el Estado peruano, ¿de qué manera trata de ver, pues, la equidad, de que cada peruano debe ser atendido, ¿no? En sus diversos requerimientos, necesidades que posee? ¿Cómo se le está brindando? Si bien es cierto, el presidente Castillo en un momento anunciaba que se va a hacer real esta restricción económica fiscal, manifestando en reiteradas oportunidades de que el 70% del presupuesto va a ser administrado por los gobiernos locales, regionales, entre otros. El 30% se va a quedar para el gobierno nacional, lo cual es, pues, a la inversa, ¿no? El 70% se queda para el gobierno nacional y el resto distribuido en las municipalidades, gobiernos regionales y otras unidades ejecutoras seguramente dentro del país. ¿Qué se hace? ¿Por qué no se implementa ese plan, esa propuesta? De alguna manera estamos avanzando algo. Por otro lado, tenemos casi todos los ministerios, sus sedes descentralizadas. Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación. Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud. De Energía, Dirección Regional de Energía, entre otros. Pero no tenemos del Ministerio de Economía y Finanzas, su sede descentralizada, la Dirección Regional de Economía y Finanzas. Si tendríamos ello, efectivamente sería la entidad que recaude de todos los impuestos o tributos que se puede generar en la región y a la vez puede redistribuir. No lo sabemos cada región cuánto aporta y cuánto recibe exactamente. Entonces, ¿qué se hace desde su instancia para poder ver este caso? Si bien es cierto, también todas las empresas operadoras que explotan diversos recursos del Estado hacen, pues, en las regiones, pero sus domicilios fiscales son en Lima. Y cuando hacen los pagos respectivos, pareciera ser, pues, que la región, por ejemplo, Lima, es efectivamente la que posee todos los recursos del país y ahí se concentran los tributos. Y consideramos que Lima, pues, quien aporta, y Huancavelica, otra región, se aportan por mínimamente, repito, porque sus domicilios fiscales están en Lima. Entonces, sería necesario que esas empresas que operan en una jurisdicción determinada también se trasladen con todo su domicilio fiscal allí y allí tributan. Entonces, de esa manera podemos saber exactamente la región cuánto aporta o cuánto recauda y cómo se redistribuye. Sería algo especial. Seguramente cuando implementamos ello, estos pueblos, como los centros poblados que están mencionando,
ya no estarían pues pidiendo su digitalización, su provincialización, sino tranquilamente con los recursos que se den a cada jurisdicción, repito, de acuerdo a su necesidad, obviamente teniendo presente la equidad, estarían desarrollándose. Entonces, hoy el tema económico es primordial pues dentro del país y por lo tanto esta descentralización fiscal debería de implementarse o adecuarse. Repito, si esta instancia, la PSM o otros organismos, tenemos alguna idea, algún planteamiento referente a ello, o sencillamente seguimos repitiendo lo que año tras año mecánicamente ya está distribuido los porcentajes, etcétera, y cada región, cada unidad ejecutora tiene que recibir pues ese poquito que le dan a estas jurisdicciones y obviamente las necesidades van a ser altas. Y por otro lado, manifestaron de los expedientes, etcétera, etcétera. Interesante. Yo recuerdo cuando era alcalde del año 99, no se requería estos procedimientos. Bastaba conformar un expediente técnico y hacer tus inversiones. Y lo hacíamos de mejor manera, porque ahí la población incluso participaba activamente. Hoy con esta sistematización que de Huancarica tienen que venir a Lima, ahí tienen que subsanar, es peor en este contexto. A cada momento los cambios de ministerios, sus representantes, y el alcalde o otra autoridad sencillamente pues tiene que estar a dispensas de este nuevo funcionario que va a subsanar o que va a dar trámite a su expediente. Entonces, realmente necesitamos una descentralización, que cada región sea autónoma. Y en esa región hay profesionales, hay personas que pueden tranquilamente subsanar su expediente técnico de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su jurisdicción. Entonces, necesitamos trabajar bastante el tema de la descentralización. Muchas gracias, señor presidente, y a los señores representantes de la PCM. Gracias, congresista Pariona. Congresista Taipe, por favor. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar al presidente de Consejo de Ministros, al doctor Aníbal Torres Vázquez. Premier, durante este periodo congresal he recibido varias solicitudes de comités pro distritalización, quienes no solo manifiestan su deseo de convertir a su centro poblado en nuevos distritos, sino que también señalan que han tenido inconvenientes en recibir información precisa y actualizada de la Oficina de Demarcación y Organización Territorial. Mi pregunta sería, ¿la PCM ha evaluado algún mecanismo para la atención de las dudas y consultas de los comités pro distritalización? Premier, en el año 2020 se modificó la Ley Orgánica de Municipalidades respecto a la creación y recursos de los centros poblados. Mi pregunta sería, si en el marco del proceso de descentralización la PCM ha evaluado la posibilidad de presentar algún proyecto de ley para que las municipalidades de centros poblados sean considerados como órgano de gobierno local. De esta manera se concretaría una mayor descentralización económica y administrativa. Finalmente, señor Premier, al día de hoy no contamos con una ley de ordenamiento territorial. Nuestro país atraviesa, conforme lo señala en el informe anual, con 253 conflictos sociales. Premier, el ordenamiento territorial permitiría la toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible de los territorios de cada distrito, provincia, región del país. Quienes venimos del Perú profundo conocemos de esta gran necesidad. Mi pregunta sería, ¿en qué estado situacional se encuentra el proyecto de ley general de ordenamiento territorial? ¿En qué plazo se tiene previsto remitirlo al Congreso de la República? Señor Premier, por favor, pediría que me responda a esas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Taipe. Congresista Geri, por favor. Muchas gracias, señorita presidenta, y por intermedio suyo un cordial saludo al señor Premier
y a quienes lo acompañan el día de hoy y también a mis colegas. En definitiva, luego de escuchar la exposición inicial del señor Premier respecto al proceso de descentralización y los avances y el sentir de muchos de mis colegas que me han antecedido, me deja un sinsabor los avances y la poca reflexión que como Estado debe generarnos respecto a estos avances que deberían ser más sustanciales. Y evidentemente esto meritaría un proceso de debate un poco más ampliado que evidentemente superaría una sesión como la es el día de hoy. Pero voy a hacer dos preguntas puntuales que espero puedan ser atendidas. La primera, ¿cuáles son los indicadores usados para la medición del impacto o contribución de los famosos GORES y MUNIs ejecutivos en el diseño de las políticas de descentralización? Y la segunda pregunta es, a la fecha, ¿cuál es el impacto que ha tenido la transferencia de funciones y competencias en atención a las necesidades de la población? ¿Cómo se ha medido este impacto? Eso sería todo por el momento, señorita presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Gerí. Congresista Noelia Herrera, ¿está levantando la mano? En Sí, todo caso, señor Premier. Congresista Herrera, por favor. gracias, presidenta. Bueno, habían ya hecho unas consultas similares al Premier, por lo cual, en todo caso, no sé si un poco le extiende el tema de lo que hoy nos convoca, pero querría enfocar más en el tema de, por ejemplo, nosotros todos sabemos que existe una necesidad importante a nivel nacional y que aunado a ello hay quizá una falencia para la ejecución presupuestal de la misma. Pero al mismo tiempo la necesidad es tremenda en temas de salud, como por ejemplo la ausencia de hospitales, de postas médicas y inclusive centros educativos, institutos y universidades. En ese mismo tenor, presidenta, el Congreso de la República trabaja proyectos de ley que son declarativos. De alguna forma, se le hace saber no solo al gobierno, digamos, nacional, sino también a los gobiernos regionales y locales, cuál es la prioridad que tienen cada uno de nuestros hermanos peruanos. Quiero saber cómo a través de la PCM esto hace match con el presupuesto, con las estrategias, con el plan de trabajo a corto y medio plazo y largo plazo también que ellos van a implementar para mejorar estas brechas importantes que existen. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Herrera. Señor Premier, para reiterar que quedó pendiente la respuesta a mi pregunta sobre el Perú profundo, con referencia a las municipalidades rurales que tercerizan labores debido a la falta de profesionales o presupuestos. ¿Qué acciones concretas está haciendo PCM para dar solución a este problema? Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, era la descentralización real, que los gobiernos locales tendrían el 70%, los regionales el 30%. Debo precisar que el presupuesto general de la República es aprobado por el Congreso de la República. Presentado, es verdad, por el Poder Ejecutivo, pero es aprobado por el Congreso de la República. Que no hay una descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas, que el Ministerio de Economía y Finanzas es uno solo, pues para que haya Ministerio de Economía y Finanzas en cada región, en cada distrito, etcétera, tendríamos que cambiar la forma de la estructura del Estado, tendríamos que pasar a un Estado libre, a un Estado federal, ¿no? Hay una corriente, por supuesto, de que el Perú se debe orientar hacia la creación de un Estado de esa naturaleza. En cuanto a las obras paralizadas, son más de 1.800 obras paralizadas, ¿no? Como efecto de la corrupción en las gestiones anteriores, prácticamente la mayoría sometidas a arbitraje. Por eso es que hemos presentado un proyecto de ley para destrabar estas obras,
a fin de que tengamos la posibilidad de hacer una liquidación hasta donde se ejecutó la obra y de allí nuevamente someterlo a un proceso de licitación para la conclusión de la obra. Pues eso depende del poder legislativo, ¿no? De que se acelere la dación de esa ley. Yo pediría, ¿no? Muy respetuosamente, por supuesto, al Congreso de la República de que ponga rápidamente a debate esta ley, porque se está causando muchísimo daño al país con estas obras paralizadas. En cuanto a la segunda pregunta, durante este proyecto se refiere a la distritalización. Hay varios proyectos de ley expedidos, ¿no?, por el Congreso de la República. Hay que tener en cuenta que el Congreso de la República no tiene capacidad de gasto y se crea estos distritos, aun cuando sea en forma declarativa, se está causando un grave problema al país porque, ¿no?, la gente de las localidades pues viene y dice, ya la ley está dada por el Congreso, implementenlo, ¿no?, ustedes. Pero para eso se requiere, por supuesto, de recursos y eso no existe pues en la mayoría de los casos. Repito, el presupuesto de la República es aprobado por el Congreso de la República. En cuanto a considerar a los centros poblados, ¿no?, como órganos de gobierno con capacidad de gasto, ¿no? En realidad, el Ejecutivo está trabajando permanentemente con estos centros poblados. Ellos son los que nos hacen conocer las prioridades esenciales, las prioridades, ¿no?, que más les interesa que sea resuelto inmediatamente, y eso es lo que hacemos. Es construir el caminito, hay que construir el caminito, ¿no? Es construir una represa en la parte alta para conservar el agua, pues se tiene que hacer eso. Y no se están haciendo solamente esas grandes obras, también hay obras grandes de irrigación, ¿no? Lo que pasa es, claro, creo que falta un poco de difusión. Por ejemplo, últimamente hemos inaugurado en Tacna, en las alturas de Tacna, en Cantarave, una gran obra de irrigación, y se están construyendo otras. Tengo que mencionar allí lo que ya ayer mencioné al tratar sobre el presupuesto de la PCM, la paralización de la obra Chavimochi, que beneficiaría no solamente para ampliar enormemente la frontera agrícola, sino para proporcionar de agua a la ciudad de Trujillo. No le faltaría más agua porque el agua que llenaría esa presa es el del río Santa, que nunca falta agua, porque incluso en épocas que no son de lluvias el agua baja de los nevados, ¿no? Pero allí hay este problema que ustedes han mencionado aquí, el miedo, el temor, ¿no?, a llevar a cabo estos grandes proyectos. No tanto el ministro anterior de Agricultura como la actual, pues han tenido ese temor, ¿no?, de que no pueden firmar la adenda porque nos enviarían, dice ellos, a la cárcel, lo cual no era cierto porque tenía allí la aceptación social y la aceptación política, pues hay una comisión en el Congreso integrada por todos los congresistas de Trujillo, que ellos han estado muy interesados en esto. Pero, no obstante que se ha resuelto el contrato, se acaba de resolver, inmediatamente nosotros hemos comenzado a trabajar y estamos trabajando intensamente para ya llevarlo a cabo, no con la empresa original, sino sometiéndolo a una nueva licitación, que eso se va a hacer rápidamente porque los trabajos lo tenemos, ¿no?, bastante avanzados. Los GORES ejecutivos, hay otra pregunta. Se realizan los GORES ejecutivos, ¿no? Se trabaja allí conjuntamente entre los gobiernos regionales y los distintos ministerios, todos los ministerios, para determinar cuáles son las obras prioritarias, y así es como vamos.
avanzando en el país. Y finalmente, pues la cuestión de la salud, las universidades, ¿no? Las leyes declarativas, el ordenamiento territorial. Tengo que decir que en la PCM se está trabajando la ley sobre el ordenamiento territorial y pronto lo presentaremos ante el Congreso de la República, señorita Presidenta. Estaremos atentos, señor Premier. Señor secretario. Sí, solamente para el pedido suyo sobre el personal al cierre de brechas. Conforme a las competencias municipales y gobiernos regionales son los que deben atender el tema de los servicios públicos. Los sectores están involucrados en brindar las mayores facilidades para la condición de personal que requiera las atenciones en los servicios públicos. Creo que en los 2 últimos años, quien ha tenido bastante cierre de brechas en temas de personal de salud. Aunque es insuficiente, seguramente los sectores en los informes también están haciendo un trabajo con los gobiernos regionales para que puedan incorporar más personal para el cierre de brechas por la demanda que hay en cuanto a la atención. Gracias. No habiendo más preguntas por parte de la comisión, se agradece al señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, por su participación, así como la del señor Yuri Chessman, secretario de Descentralización. Los esperamos en la próxima legislatura para el informe anual del proceso de descentralización 2022. Se suspende la sesión por breve. Señora Presidenta, se da cuenta de la asistencia de los congresistas Cordero Jontay, Obando Morgan y el pedido de licencia del congresista Castillo Rivas. Igualmente, la presencia por chat del congresista Aguinaga. Gracias, señor secretario. Se reanuda la sesión. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas. Muchas gracias, señores congresistas. Ya no te vayas.